A 10 kilómetros al occidente de la ciudad de Azogues, se encuentra en la provincia del Cañar el Cerro Cojitambo. Su nombre propio es Curitambo, que significa descanso de oro. Todo el cerro es puro oro aquí en la parroquia, no. Me llevaron unos gringos, cavamos creo 80 centímetros y encontramos una olla así, de barro, puro oro debe ser porque era un polvo, ¿no? Entonces y una calavera de los antiguos. Y esos señores cogieron eso y se fueron, no regresaron más. Unos que trabajaban la piedra encontraron unas 14 incas enterrados ahí porque se habían enterrado como unas gavillas de cebada que sembraban. Y dice que unidos los pies se cogían y se ponían y se enterraban ahí vivos. Cuando reventaron las piedras le encontraron ahí a esos incas, inclusive encontraron dientes como marfil que aparecía de los incas que habían muerto ahí. Y también había una piedra grande acá arriba que yo conocí, eran unos signos rojos que venían gente de Colombia y no podían descubrir qué significaban esos signos que habitaban en esa piedra grande. El Cojitambo se describe como una formación de roca volcánica que se levanta en medio de la arenisca de Azogues. Características de su formación da la apariencia de un león dormido. Entonces mi papá me conversaba en decir que Cojitambo es rico, Cojitambo fue de mucha fortuna. La primera fortuna es la piedra. La piedra fue una utilidad muy buena, que fue para muchos lugares. Habían muchos puicapedreros, habían muchas bonitas figuras que hacían de las piedras. Y como tenemos desde ya nuestra iglesia de Cojitambo, que es hecha por nuestro padre Gabriel Sánchez Luna, de solo piedra. Como dice Cojitambo, la misma palabra nos dice coger a la gente para un descanso en nuestro lugar de Cojitambo. Su historia cuenta que fue considerado como un cuerpo de vigilancia para controlar cualquier movimiento por parte de los cañaris contra los soberanos cusqueños. Los primeros pobladores de este sitio debieron llegar en el 500 a.C. aproximadamente, porque los materiales más tempranos se ubican justamente en el periodo de los desarrollos regionales, que van del 500 a.C. al 750 después. Luego tenemos una ocupación cañari, Facetacalchapa, que va del 750 después de Cristo al 1463, que es del año aproximado en que llegan los incas durante la expansión del imperio. Y de la ocupación inca tenemos prácticamente las construcciones arquitectónicas, esta traza espacial con una gran plaza, un musno en forma de U en el centro y una serie de construcciones alrededor de la plaza. Han contado, digamos, de que este pueblo fue, digamos, un depósito de oro de los incas, y cuando supieron que Atahualpa había fallecido, ellos trataron de ir escondiendo el oro aquí. Y cuando los tractores habían destrozado, gran parte de la Universidad de Cuenca habían hallado varios objetos. Según la relación de Azogues de 1582, ¿no? Se sabe que el Inca Tupac Yupanqui se refugiaba en este sitio. Entonces eso señala que tuvo ya debe cumplir una función militar, ¿no? Claro. Y la existencia justamente de estos proyectiles de onda, de puntas de proyectil, señalan justamente que estaban justamente en conflictos o que este sitio estaba cumpliendo una función militar y defensiva. Aquí debe estar una gran estructura en el centro, una gran casa, posiblemente un ángel yaguasi, la casa de las vírgenes. Y aquí en estos extremos posiblemente estaba la casa de los guardianes, a los lados en estos basamentos curvos. Y es justamente ahí donde encontramos las guactanas de piedra, de cerámica, las toberas, lo que señala que allí estaban fundiendo metales, estaban haciendo vasijas, estaban elaborando vasijas de cerámica. Mira. Los cronistas dicen que los unos eran una especie de plataforma o estrado, generalmente de forma rectangular o cuadrangular. Aunque
que también lo habían de forma elíptica y hasta circular, pero son muy raros de encontrar. Dice que estaban ubicados generalmente en el centro de una plaza y algunas veces en uno de sus costados. Este es el caso de Paredones de Molleturo, por ejemplo. Está el Luzne, un costado de la plaza, pero en Pachamama está en el centro y son de forma rectangular en ambos casos. Y aquí es en forma de herradura, en forma de U. Al igual que en el Perú hay muchos sitios que tienen uno en forma de U. Esto es un tramo del camino del Inca que partiendo del camino principal que comunicaba a la ciudad de Tomebamba con el señorío de Pelucí de la Sogue, asciende por el lado oeste del cerro en una longitud de 420 metros. En este tramo estamos prácticamente a la altura de la plaza y del Luzno y a punto de ingresar al conjunto residencial. Aquí el camino tiene entre 2 y 3 metros de ancho, que es el ancho de un camino transversal o secundario, mientras el camino principal, el Capaguiñán, tiene entre 6 y 9 metros de ancho. Aquí hay una evidencia de un relleno, ¿no? Aquí esta columna, de aquí a acá, ¿sí ve? Esta piedra es diferente, pero está a los lados. Los estratos se ven muy horizontales, ¿no es cierto? Y pasan. Pero aquí se interrumpe, mire. ¿Por qué? Porque aquí debió estar un poste, posiblemente el poste central de la vivienda, uno de los postes centrales de la vivienda. Debió ser un árbol grueso, ¿no? Para sostener una vivienda. Mire usted, que se extendía desde allá, desde la peña. Mire, entonces esa cosa azul, desde allí se extendía la vivienda. Hasta acá, al otro extremo. Una vivienda de 30 metros. Inmensa. ¿Para alojar qué? Al ejército, a los ejércitos. Ahí están las dependencias, dejaron las armas. Dejaron las piedras de onda en la casa. Cojitambo, tierra de encanto, leyenda, costumbre y tradición. Bueno, ver aquí dice que más antes ha sido esta sala de armas, que lo llaman el Mashkut. Y aquí ha habido una entrada a darse atrás en San Nicolás. Hay camino por dentro de aquí del cerro. También me contó mi mamita diciendo que el abuelito de ella ha entrado con 2 personas más. Y que cuando ha estado yendo él, así ya caminando hasta una mitad, más han llevado velas, los focos, faroles, todo tiempo antiguo. Entonces hay veces que se han topado con unas vetas que a lo que ellos pasaban así, dice que sonó las campanas adentro. Y ellos han cogido las vetas así, han jalado y sonaba. Porque dice que si ellos han hecho solo 2 veces, y si hubiera hecho tercera vez, capaz que el cerro se hubiera desencantado. Y hayan visto una laguna tremenda que está hirviendo el agua.